Muy bien, entonces en esta sesión 14 vamos a desarrollar el tema del proceso constructivo en canales y con eso vamos a dar por terminado esta asignatura en la parte teórica. Esta explicación sobre el proceso constructivo, en primer lugar, habría que aclarar que no existe una forma única para llevar a cabo la construcción de un canal. Y esto se debe a que las características del entorno en el cual se construye el canal pueden ser muy diversas, ¿no? Pueden aparecer diferentes factores, vamos a llamarle, que están relacionados a la configuración del suelo, o sea, a la topografía, a la parte climática, a los procesos del ciclo hidrológico, ¿no? Y también a la actividades humanas que pueden presentarse en el transcurso del canal, ¿no? A lo largo de la longitud del canal. Entonces esas interacciones con las actividades económicas, urbanas, del campo, entonces también tienen una influencia en las decisiones que se pueden tomar en algunas estructuras que se llaman las obras de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos frente a un centro poblado o a un conglomerado de pequeñas casas y necesitamos hacerle un puente, pues, ¿no es cierto? Hacerle un pase de cualquier tipo, que puede ser a través de una alcantarilla, puede ser a través de una losa, ¿no? O sea, de un pontón, etcétera. O sea, podemos hacer hasta un puente, ¿no? Entonces, cualquier estructura de pase para poderle facilitar el acceso a esa pequeña población, entonces va a generar, ¿no?, un conjunto de partidas que van a incidir en el proceso constructivo de ese tramo del canal, ¿no? Igual sucedería si es que hay, por ejemplo, pequeñas quebradas que van a aparecer a lo largo del canal, ¿no? Entonces, esas pequeñas quebradas, el diseñador va a tener que decidir si la va a pasar por encima o por debajo de la quebrada. Si la pasa por encima, entonces tendríamos que diseñar un acueducto, ¿no? O sea, la estructura continuaría de la sección del canal, pero habría que soportar pues columnas, ¿no?, en la quebrada para que el canal continúe con su propia pendiente, con su propio recorrido. Entonces generaría un acueducto. Entonces ese acueducto aportaría también diferentes partidas en el proceso constructivo. O de repente se le ocurre al consultor no pasar por la parte superior, sino pasar por debajo de la quebrada, por alguna consideración, ¿no?, que él ha evaluado. Entonces él define que sí, que se puede pasar por debajo. Y entonces lo que diseña es un sifón invertido, ¿no? Entonces el canal llega hasta un determinado lugar, en el extremo, ¿no?, de la quebrada, se genera una transición y luego una cámara de carga. Y luego el agua ingresa en el sifón invertido, o sea, en forma de U por debajo. Y después aparece en otra transición al otro extremo de la quebrada y el canal continúa. Entonces se genera otro tipo de partidas para cada una de las actividades para garantizar ese sifón invertido. Ya hemos hablado de los tramos con pendientes muy pronunciadas, donde se genera una rápida y una poza disipadora, porque la energía que acumula, ¿no?, el agua al incrementarse la velocidad, entonces debe de liberarse cuando recupera su pendiente suave. En ese momento se genera el salto hidráulico, como ya hemos estudiado, y por lo tanto hay que diseñar una poza disipadora. Entonces, esas estructuras también generan una cantidad de partidas adicionales. Entonces, como ven, hay diferentes estructuras, ¿no?, que se van a diseñar y luego construir, ¿no?,
por algunos factores especiales que se presentan en el recorrido. Y estas estructuras que se diseñan generan pues partidas constructivas propias de cada una de ellas. Estas obras en general se llaman obras de arte y vamos a estudiarlas, ¿no?, más adelante en el curso de diseño de obras hidráulicas en el 10º ciclo. Ahí vamos a aprender a hacer el diseño, ahí vamos a completar, ¿no?, esta parte. Hoy, en esta asignatura, lo que hemos visto, ¿no?, es estrictamente el elemento principal de la obra de conducción, que es el canal, que es un conducto abierto, ¿no es cierto? Y hemos aprendido los diferentes tipos de regímenes de flujo y cómo se comporta, ¿no?, el agua, o sea, el flujo, en los diferentes regímenes, ¿no? Y el elemento principal a calcular en cada tramo es el tirante, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar, del elemento principal, ¿no? Entonces, las etapas, ¿no?, que a continuación les voy a presentar en el proceso constructivo son las etapas generales que siempre se van a presentar en un proceso constructivo de un canal. Pero vuelvo a insistir en que no existe una fórmula única porque van a aparecer estas partidas de acuerdo a la necesidad, ¿no? A veces no se necesita ninguna obra de arte, a veces construimos un canal, ¿no?, que solamente tiene una captación y luego el canal y sus tomas de distribución. Hay suerte y no hay necesidad de colocar ninguna obra de arte, ¿no? Pero en otras sí requiere una cantidad de obras de arte, eso ya por la configuración topográfica de la zona, ¿no?, y las necesidades de distribución del agua. Entonces ahí hay que agregar, ahí hablaremos en su momento de esas partidas. ¿Cuáles son esas partidas genéricas, ¿no?, que siempre se van a presentar en el proceso constructivo de un canal? Aquí las anoté. Primero, el trazo y apertura de la plataforma del canal. Entonces, esa es la primera partida que debemos identificar, ¿no? La conformación de la plataforma, como si fuera una carretera, ¿no? Primero abrimos una gran plataforma. Luego, una vez ya ejecutada, ¿no?, y construida la plataforma, sobre esa plataforma hacemos el trazo y replanteo de la sección transversal del canal. Ahí recién vamos a hacer el trazo de las medidas que hemos calculado, de lo que hemos aprendido en todo este curso, ¿no?, a diseñar la sección del canal, ¿no?, porque al determinar el tirante, yo le sumo el borde libre y ya tengo la sección de la caja total del canal, la caja de excavación. Entonces, que es justamente lo que yo voy a trazar, ¿no? Voy a trazar sobre la plataforma. Y una vez que se ha realizado bien el trazo, se ha corregido, se ha replanteado, entonces vamos ya a la excavación propiamente de la caja del canal, ¿no?, que se hace de la plataforma hacia abajo. Y una vez que ya hemos ejecutado toda esta partida de excavación, que incluye pues el refine, ¿no?, darle exactamente la sección transversal que nosotros diseñamos, entonces pasamos a la siguiente, luego de demostrar que se necesita revestir, al revestimiento del canal, ¿no? Entonces ya hemos tenido la clase anterior exclusiva para explicar por cómo se demuestra que debemos revestir el canal, qué tipos de revestimiento existen. Entonces aquí lo que vamos a explicar un poquito es principalmente el revestimiento de concreto, ¿no?, del mortero, que es el revestimiento más común. Por lo tanto, vamos a comentar, ¿no?, ese tipo de revestimiento. Como pueden ver ustedes en las fotos que están en la derecha, ¿no?, corresponden a ese tipo de revestimiento, ¿no?, que se está colocando. Y por supuesto, si nosotros colocamos unas losas de concreto o un revestimiento de concreto, se tiene que hacer el curado del concreto como paso siguiente y finalmente el sellado de las juntas, ¿no? Porque como el revestimiento no puede ser en un solo elemento, en una sola losa estructural, porque eso se quebraría, se rajaría. Entonces, por proceso constructivo sabemos que hay que colocar unas juntas, ¿no? O sea, hay que hacer paños y el vaciado se hace de forma alternada, un paño sí, un paño no. Y entre paño y paño, entonces dejamos una junta, ¿no?
Entonces, para que el concreto pueda expandirse o contraerse, ¿no? Y colocamos unos elementos, vamos a explicar ahí más adelante, qué elementos se colocan en esa junta, ¿no? Porque si no rellenamos la junta, el agua pues se va por ahí, ¿no? Y inclusive aún colocándole esa junta, ya ustedes han visitado varios canales y se han dado cuenta que por falta de mantenimiento esas juntas se dañan, por uso también se dañan, por la fricción que tiene con el flujo, ¿no? Por el uso, entonces se deteriora y también el agua se puede ir por ahí. Y ahí es donde pierde eficiencia el canal, ¿no? Por estas filtraciones. Esto sucede ya después de construido, por supuesto, ¿no? Y entonces nosotros debemos estar muy atentos, ¿no? En esto lo que se llama el sellado de estas juntas y hay que hacerle un mantenimiento, ¿no? Constante, periódico, ¿no? Periódico, una revisión y donde se encuentren estas juntas dañadas, pues hay que sustituirlas, ¿no? Bien, entonces esas serían las partidas más importantes que nosotros no debemos olvidar y más que partidas, estas son las etapas, ¿no? Que se cumplen en el proceso constructivo de un canal. Y de estas etapas ya saldrán las partidas, ¿no? Las partidas para el presupuesto, las diferentes partidas, ¿no? Entonces, este es a grandes rasgos las etapas que nosotros debemos aprender para la construcción, ¿no? De un canal. Iniciemos con el primer caso. La primera etapa tiene que ver, como dijimos, con el trazo y apertura de la plataforma del canal. ¿Ok? Entonces, la plataforma del canal, como mencioné, es como una carretera de ancho y pendiente, por lo general constante, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer en la próxima clase, que es la última, vamos a aprender a diseñar el perfil longitudinal, vamos a aprender a trazar, o sea, el primer paso que cuando tratamos de diseñar un canal, partiendo de un plano de curvas de nivel, vamos a trazar en planta, ¿no? El recorrido que va a hacer el canal. Y luego con ese plano de planta vamos a hacer un perfil longitudinal, ¿no? Que se desarrolla de acuerdo a la configuración del terreno, va a aparecer un perfil longitudinal, ¿no? Y ese perfil longitudinal entonces nos va a dar la pendiente de la rasante del canal. ¿Qué cosa es la rasante del canal? Entonces, a ver, vamos a utilizar acá el lápiz, ¿no? Aquí abajo, aquí en la figura, se nota en la línea segmentada la caja del canal. Entonces, si yo trazo aquí el eje, si ese es el eje del canal, entonces la rasante del canal será este punto de intersección entre el eje del canal y el fondo. Claro que estamos viéndolo ahora en sección transversal, pues, ¿no es cierto? Sección transversal. Entonces, si lo viéramos en perfil longitudinal, entonces es una línea, ya no es un punto, sino es una línea que define el fondo del canal, el centro del fondo del canal, esa es la rasante, ¿no? Entonces, esa rasante que dibujamos en el perfil longitudinal, que vamos a dibujarla, ¿no? Con esa nosotros podemos determinar la pendiente de ese tramo. Si todo el canal tiene un solo tramo, una sola inclinación, entonces, bueno, una sola pendiente tendrá todo el tramo. Pero si yo le hago 2 o 3, cada tramo tendrá una pendiente distinta. Y yo debo diseñar con los métodos que he aprendido cada tramo, porque como tiene pendiente distinta, entonces hay que diseñar, aplicar Manning o aplicar cualquiera de los otros métodos, dependiendo ya de las pendientes o la velocidad que tengan, ¿no? De que el flujo que se genere, yo aplicaré la fórmula. Entonces, para cada pendiente, un cálculo. Por lo tanto, si yo tengo 100 tramos o 100 pendientes en 10 kilómetros o 20 kilómetros, debo hacer la misma cantidad de cálculos, ¿no? Por supuesto que nosotros vamos a hacer pues unos 2 o 3 nada más, ¿no? Como una muestra, pero seguimos el mismo patrón para todo. Bien, entonces de esa manera determinamos la pendiente, ¿no? Y esa pendiente
que hemos diseñado en gabinete o en un software, ¿no? Ya después aprenderán pues software, ¿no? Pero primero hay que aprender pues a mano, ¿no? Cómo se hacen las cosas para después que sepan qué es lo que está haciendo el software. Y si lo hicieron mal, cómo lo deben corregir, ¿no? Para eso tienen que saber dónde está el error, qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, esa pendiente que calculamos en gabinete, después hay que llevarlo pues a la obra, al campo, ¿no? Y entonces esa misma pendiente de la rasante, la misma pendiente de la plataforma, que le vamos a dar a la plataforma. Y por eso les decía que uno de los estudios básicos principales, ¿no? Que nosotros debemos dominar es la topografía, ¿no? Y el equipo de control topográfico en una obra de canales, de construcción de canales, es permanente. No es como en una edificación, que van los topógrafos al inicio, hacen el trazado, la verificación de los trazos iniciales y después regresan ya para verificar el techo, ¿no? Entonces aquí no. En el caso de las obras longitudinales, como los canales o las carreteras, entonces el equipo de control topográfico es permanente, ¿no? Permanente. Debe estar asentado en obra. Es un equipo diario que debe controlar esa pendiente, ¿no? Y debe controlar todos las cotas, las alturas, la distancia, los radios, ¿no? De las curvas, etcétera. Entonces tiene cantidad de trabajo permanente. Igual a veces sucede con el equipo de control geotécnico de suelos, ¿no? Pues a veces ya se ha diseñado, pero debemos ir permanentemente verificando lo que el expediente dice. Y la supervisión debe tener su equipo, ¿no? Geotécnico en campo que vaya haciendo las verificaciones kilómetro por kilómetro, ¿no? Bueno, aquí en Canal todavía la parte geotécnica es un poco menos que en otras obras, como las defensas ribereñas, por ejemplo, o las presas. Ahí el control, pues, ahí es al revés, el control geotécnico es más riguroso que el control topográfico. Entonces, llevamos hasta un laboratorio de campo permanente para hacer el control. Bien, entonces la parte topográfica, vuelvo a insistir, constituye, ¿no?, uno de los elementos más importantes desde el inicio hasta el final de la construcción del canal, ¿no? Otro elemento que pudiera comentarles, ¿no?, sobre esto es, por ejemplo, en la costa, cuando hacemos canales, las pendientes son bajísimas, ¿no es cierto? No tenemos mucha pendiente, mucha diferencia de alturas. En la costa, a veces entre el punto de captación y el punto de distribución. Y esas pendientes son del orden del milésimo. Entonces debemos garantizar eso que lo hemos hecho en planos, debemos garantizarlo exacto en la obra. ¿Qué pasa si no lo garantizamos? Si el residente o el asistente o el supervisor no tiene los controles necesarios, ¿no? Este milésimo se les puede ir, pues rapidito, en un pestañear, como se dice, ¿no? Y como vamos avanzando y siempre estamos apurados, ¿no?, y a veces llegamos, miramos y ya queremos irnos, entonces no nos damos cuenta, no hacemos las verificaciones, no ponemos la estación total, no hacemos las verificaciones y no chequeamos. Por supuesto que como son pequeñísimas las diferencias, ¿no?, al ojo eso no se ve, pues. Eso no es mentira, que lleguen, miren y digan, sí, está bien. Eso no funciona así, ¿no? Hay que colocar los equipos, hay que verificar. Bueno, no lo hicimos en un tramo, no fuimos, no desaparecimos, lo encargamos a alguien. No lo hizo. ¿Qué consecuencias trae eso? Cuando se inaugura el canal y cuando entra en servicio, ese tramo se va a arenar. ¿Por qué? Porque no tiene la pendiente. Entonces es probable que tenga pendiente cero o de repente hasta contrapendiente, ¿no? Lo más lógico es que no tenga pendiente. Ese milésimo se perdió y entonces cuando el agua pasa por ese lado, baja la velocidad, porque para que el agua corra sin problemas,
¿no? Debe haber una diferencia de alturas para que se pueda mover por su propio peso. Entonces, si no tiene esa diferencia de altura, lo que va a pasar es que el agua va a remansarse un poquito, va a bajar la velocidad sin pendiente, ¿no? Y por tanto las partículas sólidas que está transportando, ¿no? el agua, que de todas maneras ingresan por la captación, porque ingresan en suspensión. En suspensión significa que están entre el agua, ni en el fondo ni arriba, sino en medio. Entonces hay partículas muy pequeñas que entran pues en suspensión y cuando encuentran estas velocidades bajas, entonces se depositan en el fondo, ¿no? Ya vamos a estudiar en obras hidráulicas para qué sirve, por ejemplo, un desarenador, ¿no? Sirve para capturar esto. O sea, nosotros construimos un elemento que sí capture estas partículas, ¿no? Pero estas partículas no deben depositarse en ningún tramo del canal. Pero sin embargo caminamos a veces, ¿no? Y observamos tramos llenos de arena. Y eso lo único que refleja es que el proceso constructivo estuvo malo en ese tramo. Y si eso va a ser un dolor de cabeza permanente, hay que sustituir nuevamente, hay que destruir todo ese tramo de junta a junta y volverlo a construir y darle la pendiente que requiere. Y a veces requiere no solamente romper ese tramo, sino 2 o 3 tramos más abajo para poder empatar la pendiente. Entonces miren todo el dolor de cabeza que se causa, ¿no? Entonces, por no tener el cuidado de chequear estas pendientes al inicio, ¿no? Claro, en las zonas de la quebrada y la sierra, ahí lo que nos sobra más bien es pendiente, sucede todo lo contrario. Ahí tratamos de hacer más recorrido para que la pendiente baje, porque ahí sí nos sobra pendiente. De lo que estoy hablando es en zonas planas, porque también en la sierra se presentan casos de zonas planas, ¿no? En las zonas ya, en los llanos, ¿no? En las zonas interandinas. Pero ya en las zonas de quebrada, en otras zonas donde llevamos desde las captaciones que son en las cabeceras de cuenca hasta las zonas de siembra, entonces ahí nos sobra pendiente. No estoy hablando de los casos donde las pendientes son muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, del orden del milésimo, del centésimo. A eso me refiero. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado en esta etapa, ¿no? Ahora, ¿cómo se define el ancho de la plataforma? Se define sumando 3 componentes. El borde interior, o berma interior también se le llama, el ancho superficial de la caja del canal y el borde exterior o berma exterior también se le llama, ¿no? Acá, en este gráfico lo pueden observar. Ese ancho de la plataforma se le ha colocado como símbolo A minúscula y sería la suma de B más B mayúscula prima más B minúscula prima, ¿no? A ver, comencemos desde afuera para adentro. El ancho del borde exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el ancho del borde exterior? El ancho del borde exterior es un ancho que se exige en los términos de referencia como camino de acceso, camino de mantenimiento, camino de vigilancia también se llama, y que debe tener un mínimo de 1,20 m de ancho. Ahora, ¿por qué 1,20 m antropométricamente? Porque una persona antropométricamente tiene un ancho de 0,60. Entonces, como para que caminen 2 personas, ¿no? Antropométricamente, un 1,20. Ahora, puede ser, ¿no? Que recuerden que inicialmente, a ver, vamos a dibujarlo con otro color acá, que inicialmente la ladera era así, ¿no es cierto? Para este ejemplo que estamos aquí mirando, y todo esto que estoy achurando, toda esta zona es lo que hemos cortado pues con la maquinaria o en forma manual para conformar la plataforma. Así era el cerro, ¿no? Entonces yo ya he utilizado los topógrafos para que identifiquen, ¿no es cierto? Esta parte, esta rasante, ¿no? Ya se ha identificado. Este es el eje. Y entonces se plantan estacas, pues, ¿no? Para definir este ancho de la plataforma. De aquí hasta aquí, ¿no?
hasta aquí. Se supone que ya eso lo hemos calculado previamente, ¿no es cierto? Está calculado este ancho A. Entonces, inicialmente estamos con la ladera así inclinada. Se colocan las estacas, se identifica el centro, ¿no? Y entra la máquina y corta, ¿no es cierto? Corta. Ya, pero el corte no es vertical, pues aquí, ¿no es cierto? O sea, no cortamos así. Entonces siempre le damos un pequeño talud. Un talud que estabilice, pues, la ladera para que no se... Porque si lo cortamos en forma perpendicular, lo que va a quedar aquí lo que va a quedar es, de repente, piedras, rocas, que se va a desprender, ¿no? Entonces, por eso es que le damos una inclinación, ¿no? Le damos una inclinación. Ok. Entonces ya hemos identificado, hemos colocado los elementos, ha entrado la máquina o las personas, si lo vamos a hacer en forma manual, y hemos definido este ancho y se le da esta inclinación. Perfecto. Entonces, desde el punto extremo, ¿no? Medimos 1,20 hacia la zona del canal, ¿cierto? Debemos de garantizar, pero no procedemos de esa manera. ¿Cómo procedemos? Identificamos el eje, ¿correcto? El que habíamos inicialmente. Y del eje definimos primero el ancho y el ancho de la caja superficial. ¿Ok? Se supone que esto nosotros ya lo hemos definido. Ustedes diseñaron el canal, ¿no? A ver, vamos a dibujarlo por acá. Ya hemos hecho los cálculos, ¿no? Ya hemos dimensionado con los métodos que hemos aprendido. Determinamos la altura del tirante. Ya sabemos el ancho, sabemos la inclinación de las paredes, ya conocemos todos los parámetros, ¿no? Que se utilizan para definir la sección transversal del canal, ¿no? Y lo que hemos aprendido nosotros es que tenemos este ancho superficial, ¿no? De la lámina de agua que que esto es la base, luego que aquí está el tirante, ¿no? El tirante, esta es la base. Se supone que ya hemos dimensionado todo eso. Pero este ancho que vamos a separar aquí en la plataforma, o para definir el ancho de la plataforma, no es este ancho superficial. ¿Ya? Cuando decimos ancho superficial de la caja del canal, es todo el ancho. De acá arriba. Este de acá arriba. Vamos a borrarlo el T para poder. ¿Ya? Entonces nos referimos, lo voy a colocar de nuevo para que vean la diferencia, ¿no? Sino que acá T y acá sería este B, ¿no? Este B, bueno, ya no salió el símbolo. Ya, ahí está. B', ¿no? B'. Entonces, de la caja del canal. Entonces, para definir este ancho B', entonces, nosotros lo que debemos y lo que debemos tomar en cuenta entonces es la altura total, que nosotros le hemos llamado H, ¿no? Y es incluyendo entonces el borde libre, el borde libre, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a esta altura. Cuando hablamos de la caja del canal, hablamos de la caja de excavación, que es diferente, ¿no? Al área hidráulica. Todo lo que se refiere a área hidráulica, perímetro mojado y todos estos términos solamente sirven para determinar el tirante. Una vez determinado el tirante, le sumamos el borde libre, tenemos la altura total y con esa altura total tenemos la sección total. Y esa es la que nos interesa en esta etapa para poder determinar este ancho superficial de la caja de excavación. ¿Ya? Entonces, esa aclaración.
Muy bien, entonces se supone que esto está definido en el cálculo previo, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, de aquí medimos hacia acá, ¿no? El mínimo de 1,20. ¿Ya? No es al revés. Acá está. Ahora, ¿qué pasaría si la ladera llega hasta acá nomás? Vamos a suponer. Si desde el punto extremo de la parte superficial del canal no hay 1,20 m, en ese momento es que, ya lo vamos a ver también la próxima semana en el ejemplo, entonces ahí es donde yo debo construir un muro de contención, ¿no? Para generar aquí un relleno. Entonces debo rellenar para completar el 1,20 m. ¿Y cómo lo hago? Construyendo hasta el 1,20 m, ahí coloco mi muro. Y lo que falte lo relleno para completar el camino. ¿Ya? Así es como se determina y se garantiza el camino de vigilancia, ¿no? En esta berma exterior, ¿no? Y por eso van a ver ustedes en varios lugares, en Montalbán se ve varias veces, ¿no? Ahí hay un releje, un muro de contención, lo que a veces no sobresale, ¿no? Está un poco ahí abajo. Un poco abajo. ¿Por qué? Porque a veces también el corte, ¿no? Que hay es bastante alto a veces, ¿no? Y hay que venir desde abajo. Entonces no es tan fácil a veces. Y la supervisión a veces también tolera que el camino de vigilancia se reduzca, pues, ¿no es cierto? Un poco. ¿Por qué? Porque ven que el acantilado es de repente demasiado, ¿no es cierto? Entonces, ya esas son decisiones que se toman en el proceso constructivo y serían modificaciones al trazo o al proyecto que se anotan en el cuaderno de obra y si el supervisor está de acuerdo, lo va a autorizar, ¿no? Garantizando siempre la estabilidad y la seguridad del canal, ¿no? A veces, pues ya eso depende de cada supervisor. Hay supervisores que no aceptan absolutamente nada y se supone de que el contratista revisó el expediente, visitó la obra y el contratista ha presentado todos esos documentos, los firma, ¿no? Dice, sí, visitó la obra, sí, visitamos la obra ya. ¿Está de acuerdo con el expediente? De acuerdo. Todo eso firman antes de comenzar la construcción. Pero cuando ya se encuentran sobre el caballo y en el kilómetro tal, aparece el problema, ¿no? Y no quieren hacerlo, ¿ves? Porque, porque eso tiene que salir de su bolsillo, ¿no es cierto? Porque nosotros le estamos pagando solamente para que aperture el camino. De repente no está diseñado ahí un muro de contención, pero requiere el muro para completar la berma y tiene que hacerlo. Y dependiendo de cómo ha sido la licitación, ¿no? Si ha sido a suma alzada, tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces la supervisión tiene el deber de exigir que se construya y se garantice el camino de acceso, porque así seguramente está bien dibujadito en los planos, pero esos son los problemas, porque a veces los planos no reflejan, ¿no? Exactamente la topografía del terreno, y entonces uno encuentra a veces esas dificultades. Entonces, la construcción de ese muro desde la parte baja ya tiene que correr por cuenta y riesgo del contratista, ¿no? Y por supuesto el supervisor tiene toda la de ganar, porque o lo hace o simplemente no se le paga. O sea, no se le valoriza en ese mes, ¿no? Hasta que ejecute la partida. Entonces no hay salida. Puede reclamar, puede hacer todo lo que quiera, pero lo que va a generar simplemente es la paralización de la obra si vamos a un problema, ¿no? Y entonces pueden intervenir la obra y pueden sacarlo inclusive al contratista por incumplimiento del contrato. Entonces, la más de las veces lo va a tener que hacer, ¿no? A regañadientes, por no tener cuidado, este es desde el punto de vista del contratista, ¿no? Al momento que ganó la licitación, en ese momento lo primero que se le exige es que vaya a la obra para hacerle la entrega de terreno. Y en esa entrega de terreno es una revisión de todas las condiciones, va con los planos, kilómetro por kilómetro debe revisar, porque después de eso, él debe presentar un documento que está conforme con el expediente técnico.
y firman diciendo sí, estamos conformes, no hay forma después de reclamar ya, ¿no? De reclamar si apareciera una partida. Ahora, pueden aparecer cosas imprevistas, sí, pueden aparecer imprevistos en la ejecución de una obra en general, pero ahora estamos hablando de los canales, ¿no? Vamos a suponer que cortamos el terreno para ejecutar la plataforma y encontramos un afloramiento de agua que no estuvo considerado en el expediente. ¿Ya qué pasa ahí? Bueno, eso se llama vicios ocultos. Esa es otra cosa que no hay que confundir, ¿no? Con lo que estoy, o sea, expresando que sí debe, si no está en el presupuesto y en el plano, él debió reclamar al momento de aprobar, antes de aprobar el expediente. Y la aprobación del expediente es antes, ya en la entrega de terreno. O sea, ya estamos ya en la ejecución. Entonces, ahí él tiene la oportunidad. Lo que no puede es, pues, imaginar lo que puede haber debajo del terreno, pues eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama vicio oculto, ¿no? Hacemos el corte de terreno y de repente aparece acá un manantial, una pequeña corriente de agua, ¿no? ¡Brum! Inunda todo. Entonces, eso se llama vicio oculto. Entonces, el vicio oculto sí se le reconoce al contratista, ¿no? Se anota en cuaderno de obras, se valoriza, etcétera, y el producto de eso puede pedir su adicional de ese vicio oculto y la ampliación del plazo. O sea, el adicional genera una ampliación de plazo. O sea, si él requiere, ¿no? Si él solicitara, entonces por esas consideraciones y otras puede pedir, ¿no? O sea, más días, porque son partidas que se deben ejecutar, porque hay que hacer un expedientillo, ¿no? Pequeño de qué cosa va, qué se va a realizar para poder, un drenaje, ¿no? Una obra de drenaje, para que la obra de drenaje pase por debajo de repente hay que hacer una caja de reunión en el manantial y luego una tubería que pase por debajo del canal, ¿no? De la rasante, ¿no? Y que desagüe pues allá a la quebrada, ¿no es cierto? Entonces ya hay que hacer toda esa estructura, entonces todo eso hay que diseñarlo, hay que metrarlo, presupuestarlo, ¿no? Presentarlo para la aprobación de la supervisión. Y eso va con un cronograma, cuánto demora. Entonces, no solamente pide más dinero, sino que además pide más tiempo, porque hay que realizar y eso puede paralizar todo ese tramo, ¿no? Y eso hace que corre el cronograma de obra, ¿no? Pero eso se llaman, vuelvo a decir, vicios ocultos, ¿no? Es como cuando usted agarra y le dicen que repare una casa vieja, ¿no? Ahí, con toda seguridad, si usted no tiene experiencia, va a perder plata. Mejor no asuman esos riesgos, ¿no? Porque el que tiene experiencia sabe que en una casa vieja van a aparecer vicios ocultos, de todas maneras, ¿no? Y en el presupuesto uno tiene que poner un gran monto de imprevistos, por si acaso, o una cláusula en el contrato, ¿no? Donde diga que todos los vicios ocultos corren a cargo pues, del propietario, ¿no? O todos los vicios ocultos serán reconocidos al contratista, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ejecutamos una obra de edificaciones, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, están haciendo el techado y se le ocurre pues al maestro a veces que están techando, ¿no? Pasar por una parte del techo y en esa parte están instalaciones eléctricas, ¿no? Lo más común que sucede. Y a veces la retira y la reubica, ¿no? Y entonces modifica cómo estaba en el plano, de dónde sale, ¿no? El tomacorriente, de dónde sale la energía para el tomacorriente, o de dónde sale la conexión entre este centro de luz y el otro centro de luz. Entonces mueve la tubería que está ahí colocada eléctrica, ¿no? Para que pueda pasar las carretillas a veces, ¿no? Entonces eso ha sucedido, lo he visto. Entonces, pero después no la vuelve a colocar, la deja así y en el apuro tiran el concreto y se acabó el asunto. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que cuando se va a inaugurar la casa, la habita ya el nuevo, o van a colocar el cableado, el cable no sale, pues, ¿no? Se va para el otro lado.
se va para otro sitio, ¿no? Entonces, eso es común. Y entonces hay que picar y hay todo un dolor de cabeza, pues ya, primero para adivinar para dónde está, porque todo está medido en concreto, o sea, ya no se puede. Entonces hay que tirar una winch y meterla por un lado, meterla, tirarse todo el día hasta adivinar qué cosa fue lo que pasó y dónde conecta, para qué lado conecta, ¿no? Entonces eso genera pues un vicio oculto. ¿Y dónde está el error? Porque podría hacerse esa modificación, que esa modificación debe anotarse en los planos y después en los planos de replanteo debe figurar pues esa modificación para que quien venga después a hacer una reparación lea los planos y pueda ubicar cada cosa en su sitio. Pero estamos en el Perú, pues, ¿no es cierto? Y cuando uno va y le pide al propietario, a veces es nuestra familia, ¿no? Que es lo primero que nos llama. Y le pedimos, tráete los planos. Ah, sí, tengo los planos. Uno revisa porque quieren que le coloque una columneta, que le refuerce algo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ya listo, vamos a colocar la columna acá, piquen acá para colocar la cimentación, porque uno ve en los planos que ahí no hay nada. Y cuando picas, ¡pum!, rompes una tubería. ¿Qué pasó? Sin el plano no decía tubería ninguna. Que el maestrito, en el momento que estaban vaciando el piso, movió pues la tubería por alguna razón, ¿no? Que le pareció justa y la modificó, pero esa modificación no la trasladó a los planos, no le entregó planos de replanteo nunca. Esa es la importancia de los planos de replanteo, ¿no? Entonces, ese es un vicio oculto. Entonces se revienta la tubería, generas una inundación que malogra todo y eso pues es una cantidad de dinero porque hay que limpiar, hay que recolectar y no solamente eso, sino que hay que reubicar la tubería. Entonces ahora la excavación se vuelve más grande porque hay que reubicar esa tubería que está ya empotrada, ¿no? Y de repente el recorrido no llega pues a la cocina o al baño, entonces se generan una cantidad de problemas. Entonces esos son dolores de cabeza cuando uno rehabilita, refuerza bueno, no hablemos de una casa vieja ya, pues no, hablemos de cualquier edificación, pero que ya han pasado algunos años y que a veces no tienen ni planos, ¿no? Y uno tiene que lanzarse a ciegas. Entonces, a veces es mejor disculparse, ¿no? Frente a eso, inventar cualquier disculpa, ¿no? Porque realmente es meterse en problemas cuando los planos, o no hay planos o no reflejan, ¿no? O la otra opción es, bueno, haga las cosas como debe hacer, o sea, hay que rehacer todo y cobre bien, pues, ¿no? Cobre bien por todo lo que va a pasar. Entonces, esas son dos opciones. Bueno, miren, todo eso vino a propósito de los vicios ocultos que pueden aparecer aquí, ¿no? Desde el arranque y que aparecen por si acaso, ¿no? A mí me ha aparecido varias veces cosas que no estaban consideradas, ¿no? En las partidas, pero ocultas, ¿no? Que cuando uno hace el corte, aparecen en ese momento. Muy bien, entonces eso es lo de la berma exterior. Ahora, ¿cómo procedemos para la berma interior? De la misma manera, ¿no? Una vez que ya tenemos el ancho superficial de la caja del canal, entonces ahora nos vamos hacia la izquierda, ¿no? Y medimos una berma interior mínima de 0,50. Mínima de 0,50. Ahora, ¿por qué decimos mínima? Porque recuerden ustedes que hemos cortado este terreno, esta ladera. Y esta zona, que estoy marcando aquí, ha quedado pues debilitada, ¿no es cierto? Porque el cerro es un elemento monolítico consolidado desde épocas geológicas. Entonces, si usted hace un corte, entonces lo que va a hacer es desestabilizarlo, ¿no es cierto? Por eso buscamos que ese talud sea lo más tendido posible, ¿no? Para darle un poco de estabilidad. ¿Ya? Pero al hacer eso, entonces, de todas maneras acá arriba se va a generar elementos inestables. Entonces, lo que va a pasar en el transcurso de los meses siguientes, ¿no? Es que esto se va a desprender. ¿Por qué se desprende? Algunos elementos de la parte ahí media o alta. Porque la Tierra está en constante movimiento, tanto de traslación como, ¿no?, de rotación. Y eso genera, ¿no?, desplazamientos verticales y horizontales, pero que son pues microscópicos, que nosotros no los observamos, ¿no? Pero si ponemos
un instrumento que mide esos desplazamientos, como en el caso de las presas, ahí ustedes se van a dar cuenta que los desplazamientos existen, ¿no? Y son verticales y horizontales. Por lo tanto, eso está en movimiento. Y eso es y si hay un sismo, peor, pues, ¿no? Pero ya no hablemos del sismo, que sí se nota, ¿no? Hablemos de que esto se está moviendo y eso provoca que esta piedra salte y caiga. Entonces la berma interior sirve para eso, para soportar cualquier elemento que se desprenda de la ladera y no caiga en el canal, sino que se quede aquí, en esta berma, ¿no? Ahora, si usted le resulta 0,50 muy poco, entonces le aumenta, pues, pero recuerde que si usted le aumenta, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay que cortar más cerro, porque esto ya está para la ladera y eso sí cuesta, ¿ya? Eso sí cuesta. Porque recuerden, a ver lo que dicen antes, recuerden, a ver, que esto era así, ¿no es cierto? Entonces, esta parte que está a la derecha, pues es más fácil, ¿no es cierto? Porque es de menor altura y aparte que aquí el material es más fofo. Pero cuando uno se va penetrando a la ladera, este material está más consolidado, entonces es más duro. Entonces no me conviene inestabilizar más la ladera. Por lo tanto, yo no debo penetrar más de lo necesario. Inclusive algunos no quieren ni hacer la berma a veces. No, ingeniero, ¿por qué? Porque encuentran que aquí es roca, vamos a suponer, acá rocas, grandes rocas, ¿no? Y hay que utilizar voladura. Entonces el metro cúbico de voladura pues cuesta 5 o 10 veces más a veces que el corte manual, ¿no es cierto? No, en esta parte no vamos a dejar, pues, porque aparte que la roca no se desprende, pues dicen ellos, ¿no? Entonces, cuando uno está evaluando, este es en el expediente nomás, que uno evalúa, no, ¿por qué no le ha dejado la berma, no? Entonces uno observa a veces en el expediente y entonces uno ve los planos longitudinales donde están los tipos de materiales del suelo o de la ladera y entonces ahí se verifica a veces, no, ingeniero, acá este es roca. Bueno, en roca puede ser que no, podemos obviar, ¿no? Podemos obviar esta berma, porque ¿cuál es el objetivo de la berma? Que los desprendimientos se queden aquí y no caen. Entonces, si se garantiza que no va a haber desprendimiento, entonces podemos aprobar que no se coloque pues esta berma interior. ¿Ok? Y entonces seguramente en el mortal habrán visto que hay tramos donde está pues ahí no pegadito, el, pegadito del canal, ¿no? Es porque hay roca, ¿no? En esa zona. Y por eso el canal hasta es rectangular, ¿no? En esa zona. Entonces todo eso está concatenado, eso fue evaluado en su momento, ¿no? Por estas mismas consideraciones que hoy yo les estoy explicando. Bien, pero esa es una salvedad, ¿no es cierto? Lo genérico es que deben ustedes diseñar esa berma interior en previsión del desprendimiento. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ven que queda esto inestable? ¿No? O sea, se observa, pues a veces uno observa y se observan pues que hay piedras que ya están por caerse, ya en el momento nomás que uno ha hecho el corte. Entonces, se supone de que en el expediente yo tengo una partida que se llama desquinche, ¿no? ¿Qué cosa es el desquinche? El desquinche es que vamos con personal desde la parte superior, ¿no? Con una barreta, vamos retirando todos esos elementos peligrosos. Entonces van de arriba hacia abajo, van desquinchando, botando, pero todo eso aquí nomás en el proceso constructivo, antes de construir el canal, realizamos esa labor. A veces ya hemos construido el canal, ¿no? Y se siguen haciendo las labores de desquinche. Entonces, o se olvidaron o no la realizaron. Entonces, ¿para qué? Para que la maquinaria lo retire. Pues, ¿no? Entonces, desquinchamos. Nosotros mismos tratamos de retirar todos los elementos peligrosos que pueden caer. Entonces, siempre y cuando exista pues la partida de esquinche. Y eso viene ya de la experiencia, ¿no? Del consultor que está elaborando el expediente. Entonces, por lo menos yo siempre exijo que coloquen una partida de desquinche. Y de acuerdo a la inspección que hacemos del recorrido, entonces aquí se puede provocar, acá se puede provocar y más o menos, ¿no? O sea, tampoco es una medición exacta, pero
sacamos los metros lineales o los volúmenes que se pueden producir y le genero, ¿no?, una cantidad de dinero, pues como un colchoncito ahí para el contratista tenga, porque se van a presentar, esos casos de todas maneras se presentan. Y entonces él debe tener, ¿no?, esa partida y debe tener una holgura para que pueda ejecutar y no poner pretextos, ¿no? Porque nosotros no podemos entregar una obra con piedras que están por caerte en la cabeza. Entonces tenemos que entregar una obra estable, segura, ¿no? Entonces por eso es que debe colocarse esa partida. Muy bien, miren todos los elementos que están relacionados solamente con esta parte, ¿no?, de la construcción de la plataforma. Debe quedar así, después de que corto, como una carretera, ¿no?, con su pendiente respectiva y su ancho. Ya hemos hablado de todo lo que está ahí escrito, ¿no? Y el paso siguiente es el de la verificación topográfica, ¿no?, que ya también he hablado, ¿no?, donde debemos colocar estacas sobre el terreno desde el punto de la captación hasta, bueno, hasta un punto conocido que puede ser una obra de arte, ¿no? Y así sucesivamente voy por tramos haciendo el trabajo, ¿no? Normalmente las colocamos cada 20 metros y en curvas colocamos cada 10 metros el estacado, ¿no?, de lo que yo ya he dibujado anteriormente, ¿no?, para determinar ese ancho y ese eje central del, eh, de la plataforma. Ahora recordarles, aquí lo anoté, que no todos los taludes son estables, que es lo que he comentado. Algunos tienen presencia de humedad, entonces hay necesidad de hacer drenaje, que también he comentado, ¿no? Esta es la colocación, ¿no?, de los puntos y de las estacas, ¿no? Y siempre en curva las estacas tienen que ir, por supuesto, más cerca, ¿no? Más cerca para poder garantizar lo que exactamente dicen los planos, pues, ¿no?, la curva que se va a generar. Pasemos a la siguiente etapa. Una vez que ya está la plataforma, entonces aquí recién vamos a hacer el trazo y replanteo de la sección transversal del canal, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Seguimos el siguiente procedimiento. Primero verificamos, aquí es el momento de verificar las características geométricas y especificaciones del proyecto. Esto que parece trivial, no es trivial, pues esta es la parte, como se puede decir, donde ya después de esto ya no hay retroceso. Si usted se equivocó aquí ya no hay forma de que lo rectifiquen, ¿no? Entonces, aquí es donde verificamos los cálculos hidráulicos de cada tramo. Vamos verificando, ¿no?, todos esos cálculos que se hicieron con Manning o cualquier otra fórmula, a ver exactamente la sección, ¿no? Y si esa es la sección, de acuerdo a lo que están en los planos, porque los planos se hacen por kilómetro, y ahí está la sección, y están todos los cuadros de todas las características hidráulicas, entonces el residente tiene la obligación de verificar. Por eso el residente debe ser un especialista o un hombre con experiencia en las construcciones hidráulicas, porque aquí no solamente debe conocer procesos constructivos, sino debe conocer los cálculos hidráulicos de cada uno de los elementos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí es donde el residente, el asistente, todo el equipo, ¿no?, verifica antes de hacer la excavación. Porque como digo, hecha la excavación, ya no vamos a rellenar de nuevo para volver a excavar. Eso no funciona así, ¿no? Entonces, aquí hay que leer, hay que verificar bien el expediente, hay que verificar las características genéticas. Listo. Verificamos todo ello y nos vamos ahora sí al trazado, ¿no? Entonces trazamos el eje del canal, pero en planta, ¿no? En planta, el eje del canal, y luego trazamos la base inferior y la base exterior del canal. ¿Ok? Finalmente hacemos el replanteo de las medidas trazadas. Todo eso, miren, todas esas seguridades. Así que aquí no hay que actuar precipitadamente y en ningún caso, ¿no?,
Nosotros tenemos que, antes de dar el paso, así nos vengan a consultar el maestro, ingeniero, ya excavamos, momentito, ¿no? Vamos a verificar. Así tenga apuro. Primero, 2, 3 verificadas. Tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a hacer, ¿no? Porque no, como digo, vuelvo a decirles, no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Así, miren. Este dibujito es más, más gráfico, ¿no? Aquí la línea segmentada y con puntos es el eje del canal. O sea, la parte central, ¿no? Las dos líneas que están al costado son la base inferior. Estamos haciendo un canal trapezoidal. La base inferior. Y las dos líneas más gruesas que están en los extremos, ya, es los bordes exteriores o superiores, si quieren ponerlo, ¿no? Los bordes de la base superior. ¿Cómo comienza la excavación? La excavación comienza desde la parte central, ¿no? Una vez que ya verifiqué exactamente, ¿no?, las distancias, etcétera, hago el tizado, entonces recién ordeno que se inicie la excavación. Y la excavación la van a iniciar del borde de la base inferior nada más. O sea, van a hacer la parte rectangular central hacia abajo. Y voy controlando el fondo, que no se pasen. Y para eso está los topógrafos, está el maestro, ¿no? Para controlar la profundidad de excavación de esa caja central. Y una vez que ya he llegado a esa profundidad, recién comienzo el refine. ¿Qué cosa es el refine? A excavar hacia las paredes laterales. De esa manera se hace la excavación. No se comienza por arriba todo el ancho. No, no. El proceso es hacer la parte central y por eso también debe participar personal que conoce, que ya ha participado en obras, ¿no? Y no gente nueva que no sabe y que les va a dar un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es que les va a descalabrar toda la sección. Y eso, vuelvo a decirles, no se puede rellenar, pues, ¿no? Si se pasa en el fondo, se pasa en las paredes, entonces ya generó un problema, ya que hay que resolver. Por supuesto, se puede resolver, pero va a ser pérdida de dinero, pérdida de tiempo y pérdida de calidad, además del proceso de construcción. Eso lo que demuestra simplemente es que no tiene experiencia quienes están participando, ¿no? No saben, no conocen. Conocerán la teoría, pero de repente no han participado en alguna obra anterior. Entonces hay que perfilar las caras. Partimos del centro y perfilamos las caras. Y tenemos un elemento que nos ayuda, que es vital y que a partir de ahora no se van a olvidar seguramente, que son las cerchas, ¿no? Las cerchas son la herramienta principal para la construcción de canales, especialmente canales trapezoidales, que son el 80 y el 90% de los canales. Esta cercha es una estructura de madera para canales medianos y pequeños. Y para canales grandes puede ser de metal. No puede ser de metal para más grandes. Entonces, esta cercha tiene la forma exacta, o sea, la mandamos a confeccionar estas cerchas de la forma exacta, ¿no?, que va a tener acabado ya la sección del canal. ¿Okay? Y las mandamos a hacer en grandes cantidades, ¿no? Pero no todas tienen la misma dimensión, porque recuerden ustedes que los tramos, si es que alguien ha visto un expediente de canales y han podido leer los planos de los diferentes kilómetros, entonces se van a dar cuenta que las secciones transversales pueden ser todas trapezoidales, pero tienen dimensiones distintas, por lo que ya hemos conversado en toda la clase, ¿no? Porque al variar la rugosidad o variar la velocidad o variar la pendiente, entonces la sección, el tirante va a ir variando un poquito, ¿no es cierto? Porque la sección varía. Entonces, no todo el canal tiene la misma dimensión. Puede tener la misma forma, pero no tiene la misma dimensión. Entonces hay que mandar a confeccionar estas cerchas de acuerdo a la necesidad y al dimensionado de los tramos, ¿no? Porque debe ser exacto, ¿no? Exacto. Si todos los 3 primeros kilómetros tiene una sola sección, entonces yo mando a hacer. Ahora, ¿cuántas cerchas mando a hacer? Bueno, eso va a depender
de cómo usted programa el trabajo, ¿no? Cuántos frentes de trabajo va a cometer, cuánto le pide, de acuerdo al cronograma de ejecución, cuánto nos pide el avance semanal y de acuerdo a eso yo pongo mis cuadrillas, de acuerdo a los rendimientos para poder cumplir con el avance semanal y eso me dirá si voy a utilizar una cuadrilla, 2 cuadrillas o 3 cuadrillas en cada kilómetro, ¿no? Entonces, también depende de cómo el residente establezca su proceso, ¿no?, de construcción, porque algunos, por ejemplo, comienzan en cada kilómetro, ¿no? Ponen una cuadrilla en el primer kilómetro, otra cuadrilla en el segundo kilómetro y así. 3 cuadrillas, pero cada cuadrilla inicia kilómetros y después se empatan, ¿no? Otros comienzan desde el final hacia adelante y desde adelante hacia el final y después se encuentran en el medio. Y otros van en la normal, o sea, van avanzando todo su equipo kilómetro por kilómetro. Bueno, ya cada quien tiene su estilo y depende también de la cantidad de financiamiento que tenga al inicio, ¿no? Porque a veces solicitan adelanto, a veces no quieren adelanto, trabajan con su propio dinero. Entonces, cuando trabajan con su propio dinero van pues un poquito ajustados. Entonces van, todos los equipos van en el inicio nomás, ¿no? Hasta que reciben su primera valorización. Ahí abren ya un segundo frente, ¿no? Para avanzar más rápido. O a veces sí reciben adelanto y reciben un buen adelanto del 40%, por decir el total, y son contratistas conscientes, o sea, meten todo el adelanto en la obra para poder avanzar lo máximo posible, inclusive de sus mismos fondos, ¿no? A veces también ingresan y tratan de terminar con eso. Entonces, esos son los contratistas más conscientes y son los que ganan más dinero, porque terminan la obra antes. Pero esos que van ahí buscando, arañando, préstamos por aquí, por allá, bueno, eso es, ya uno sabe que vamos a tener dificultades, ¿no? Con este contratista que no va a avanzar de acuerdo a los rendimientos, ¿no? Porque no contrata el número de personal adecuado, la maquinaria adecuada, entonces es un dolor de cabeza constante, ya uno sabe desde el inicio ya, ¿no? Si es un contratista solvente, es un contratista que no tiene, pues a veces la solvencia, a veces recién están comenzando. Todos hemos tenido esas dificultades cuando comenzamos, ¿ya? Pero hay que prever, pues, ¿no? Hay que prever para poder cumplir, ¿no? Entonces, si yo no tengo los recursos, entonces busco pues la carta fianza para que me puedan dar el adelanto, que sea una parte, ¿no? Y poder trabajar con ese dinero. Pero algunos, pues, no tienen ni siquiera para la carta fianza, no piden adelanto, tampoco tienen para invertir y tratan de comenzar como sea. Entonces, esos son los que generan dolores de cabeza, pues, en los procesos constructivos. Muy bien, volviendo al tema de la search. Entonces ya sabemos que la search es el elemento principal para garantizar este punto de la excavación, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes están observando. Entonces excavamos la parte central y de ahí vamos refinando los lados. Y para garantizar que no me pase, justamente ahí voy colocando mi cercha, ¿no? Con la cercha, el maestro de obra va verificando, ¿no?, cómo va la excavación, que no se pase. Ahí debe estar, ¿no?, permanentemente vigilándolo y primero capacitándolos pues, en el uso de esta cercha, ¿no? Entonces, cuando ya tienen o sea, gran habilidad, es fácil, rápido, ¿no? Y logran hacer la excavación y avanzan rápido. Ya. Ese es lo primero que debemos identificar de la cercha. Pero la cercha tiene muchas más ventajas, o sea, nos otorga muchas más facilidades. Miren, el ancho que tiene de la madera, de los lados y del fondo, de la cercha, debe ser igual en canales pequeños y medianos, debe ser igual al espesor del revestimiento. Repito, el ancho de la madera que se va a utilizar en los lados y en el fondo debe ser igual al espesor del revestimiento. ¿Ya? Porque lo vamos a ver, esa utilidad la vamos a ver ahora cuando se base el concreto, ¿no?, el mortero. Y el espesor de la madera, ya hablé del ancho, hablo ahora del espesor de la madera, de los lados y del fondo, debe ser igual al espesor de la junta
que yo voy a dejarles. Si yo voy a dejarles 3/4, entonces el espesor será de 3/4 de esa madera. De tal manera de que cuando yo coloque la cercha, la coloco a la distancia de cada junta. La voy a colocar. O sea, después que termino esta parte de la excavación, ahora van a ver ustedes, ¿no? Entonces vamos colocando las cerchas, ¿no? En cada distancia. Si la distancia de la junta es cada 2,5 metros, entonces ahí coloco una cercha cada 2,5 metros. Si es cada 3 metros, cada 3 metros, ¿no? No más tampoco, ¿no? En canales pequeños, hasta 3 metros. En canales medianos, hasta 4 metros puede aguantar las losas, ¿no? De revestimiento. Entonces, ahí voy colocando. De tal manera que cuando yo saque la cercha, ¿no? Entonces quede ya la junta hecha. Quede ya la junta hecha. Entonces, la cercha tiene varias utilidades. Entonces, garantiza la excavación, la caja de la excavación, la forma, ¿no? Garantiza el espesor del revestimiento y garantiza la junta de dilatación, el espesor de la junta de dilatación. Entonces, cuando yo mande a fabricar, debo tener esas consideraciones y me va a servir. Por eso es que decimos que la cercha se vuelve un elemento imprescindible, ¿no? En la construcción de canales. Ahí ven en la foto que está a la izquierda, ¿no? Hay unas cerchas. Y como ven ustedes, ¿no? No es un canal muy grande, es un canal bastante pequeño. Y las cerchas se van colocando. Si ustedes ven aguas arriba, ya se ha hecho el vaciado. A eso me refería de las cuadrillas, ¿no? Primero viene, adelante uno lanza la excavación, ¿no? El equipo, o sea, ya se hizo el corte de la zona. Entonces viene el trazado, se traza la caja, se hace la excavación. Los de la excavación son los que van chequeando, ¿no? Con su cercha la caja de la excavación, y luego vienen los que van a hacer el revestimiento, una vez que ya perfilé bien, ¿no? Pero uno debe tener pues el cuidado respectivo. Ahora, ¿cuáles son los cuidados respectivos al colocar la cercha? ¿No? Si usted observa la foto bien, ¿no? Ahí hay un cordel en la parte central, que es el mismo que está acá en esta foto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que garantizar, ¿no? Al eje, tiramos el cordel y luego debe estar a plomo, ¿no? O sea, totalmente vertical. Utilizan la plomada, utilizan la escuadra y utilizan el nivel para poder garantizar, ¿no? La verticalidad, ¿no? Y la horizontalidad de cada una de las cerchas, ¿no? O sea, no es colocar la cercha por colocar la cercha tampoco. Entonces la cercha tiene que estar totalmente aplomada y a nivel. Y después de haber garantizado eso, recién coloco las estacas que hacen la fijación, ¿no? de la, eh, de la cercha. Y así voy procediendo. Por eso es que el que coloca esto tiene que ser un operario, ¿no? Alguien de mucha experiencia. Si es el maestro, mejor todavía. Porque, vuelvo a decirle, este es el que nos va a dar el alineamiento. De aquí va a salir el revestimiento, va a salir la junta. O sea, este es el secreto, ¿no? En la construcción de los canales, en este caso de sección trapezoidal, ¿no? Acá tienen otra vista. Ahí están las cerchas, ¿no? Colocados, un canal un poquito más grande, ya un canal mediano, en una curva, ¿no? En una curva. Y como ven, ahí se está haciendo el refine de la excavación, y hacia adelante recién se está haciendo la excavación, ¿no es cierto? Se ha comenzado la excavación, y acá en la parte, se puede decir, posterior, ¿no? Ya se está haciendo el refine para preparar el vaciado del concreto. Bien, una vez que ya terminamos la excavación, ¿no? Hemos hecho el refine, colocamos o emplantillamos, que es el proceso que estaban realizando anteriormente al colocar las cerchas. Acá tienen otra foto donde también se puede observar esto, ¿no? Entonces se colocan las cerchas a las distancias de las juntas, ¿no? Y miren, vaciamos el concreto o el mortero y con una regla de aluminio enrazamos paño por paño, o sea, entre cercha y cercha. Y entonces el espesor de las maderas de los lados y del fondo me va a servir como tacos, ¿no? Para garantizar
el espesor que estaba en el diseño del revestimiento. Ya no necesito poner taco. O sea, la cercha me sirve también para eso. Por eso debe tener el espesor del revestimiento. O sea, hago el enrasado con la regla de aluminio y con eso ya quedo. Ahora ya dependerá, ¿no? Si el diseñador, por algún motivo, ha decidido que esto sea pulido, que tenga un acabado o que sea frotachado, bueno, ya eso dirán las especificaciones. Si necesita un pulido, entonces detrás de ellos vendrá, ¿no? El operario, especialista en tarrajeos, haciéndole el pulido respectivo, pues, ¿no es cierto? Para darle mayor velocidad. Recuerden ustedes que el pulido está relacionado a darle un coeficiente de rugosidad menor, más bajito, de tal manera que la velocidad aumenta. Si usted lo deja así nomás enrasado, frotachado, con plancha, ¿no? Entonces el valor de la rugosidad va a ser más alto y por lo tanto va a haber más resistencia al desplazamiento, la velocidad baja. Entonces esa consideración seguramente ha sido discutida en el expediente antes. Bueno, lo que corresponde ahora es hacer lo que diga el expediente. Si dice que es pulido, pulido, y si dice frotachado, con la plancha, nada más es suficiente con la plancha de madera, ¿no? Pero como ven, ahí está la función que cumple la cercha, ¿no? Acá tienen otra foto donde pueden ver ya ese proceso de vaciado del concreto, ¿no? Hay de dos tipos, pues, ¿no? Los que lo hacen más o menos, como esta foto de la izquierda, ¿no? O a la guerra, como se dice. Miren esa cercha que han colocado. Increíble, ¿no? Y los que hacen las cosas como deben ser, como está en la foto, esta foto grande de la mano derecha, ¿no? Entonces, donde están haciendo las cosas como se deben ser. Ahí viene, ahora ahí en este caso las cuadrillas van de digamos, aguas arriba, ¿no? Porque la pendiente baja. Aguas arriba está recién el proceso de excavación y el proceso de refina, y están las cerchas, ¿no? Y acá ya se viene avanzando en ese sentido, ¿no? Hacia adelante, hasta la parte superior, ¿no? El vaciado, como les dije, se hace en damero, un paño sí, un paño no, y al día siguiente, por ejemplo, este vaciado, los paños que están más claros se han hecho, se supone, el día anterior, y los paños que están oscuros son los paños que recién se están haciendo ese día, ¿no? O sea, hace al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, se hace un paño sí, un paño no. La razón es por la contracción y la expansión dependiendo del clima, ¿no? Dependiendo del clima, para que el concreto se expanda y no produzca las rajaduras del caso, ¿no? Y para garantizar eso, además, ¿no? Además tenemos las juntas, pues, ¿no? Las juntas. Estas son maquinarias que también participan en los procesos constructivos, que solamente las coloqué para que ustedes tomen conocimiento, ¿no? Que existen máquinas que nos pueden hacer todos estos trabajos, ¿no? Pero más por qué la coloqué, para poder comentar que la industrialización en la construcción en general, o sea, la automatización de la construcción, el desarrollo, ¿no? De tecnologías avanzadas en el proceso constructivo, va de la mano al desarrollo económico de un país. O sea, no es posible que en un país pobre, subdesarrollado, entonces se pueda implementar procesos de esta naturaleza. En forma común estoy hablando, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la época de los 80 y los 90, en una crisis espantosa en el país, entonces nadie iba a pensar pues que íbamos a crear empresas de concreto premezclado o hacer construcciones de edificios no prefabricados, o poner plantas de prefabricados de columnas, de vigas y de muros que después armábamos solamente con soldadura y podíamos hacer edificios de 20, 30 pisos, cosa que hasta ahora no se desarrolla en el país, ¿no? Pero en esa época ni siquiera pensar en concreto premezclado, en traer máquinas de esa naturaleza, porque el desarrollo económico del país no lo permitía. Es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Cuándo han venido? Cuando el país salió de esa crisis. Y entonces ahí han venido ya maquinarias en ese rubro, ¿no? Inclusive en Ica hay, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en Ica se iba a instalar plantas concreteras, ¿no? O de asfalto,
Entonces, va de la mano al desarrollo del país, ¿no? Entonces, si el país continúa un desarrollo sostenido de 3 a 6% de su PBI anual, probable que también vayamos mejorando nuestros procesos constructivos, ¿no? Y marchemos hacia los prefabricados, como se hace ya en los países industrializados, ¿no? Donde se construyen edificios todo prefabricado, ¿no? Rapidito. Porque mantener una planta que produzca prefabricados tiene que tener clientes, pues tiene que tener gente, debe de tener gente, eh, un mercado que se garantice. O sea, el mercado va de la mano con las máquinas, sino para qué traemos una máquina de tal sofisticación que nadie la va a contratar porque prefiere hacer su canalcito a mano, revestir su canal a mano. Entonces, la otra razón por la cual vienen a veces maquinarias, esto ya son casos singulares, es cuando hacemos un proyecto grande de envergadura, ¿no? Y la máquina está ya costeada dentro del proyecto. O sea, mejor dicho, la máquina muere con el proyecto. Solo se usa en el proyecto y queda. Y ya después si le dan alguna utilidad, bueno, pero en realidad no está diseñado así, sino es parte, como se dice, de los activos y de final de los materiales que quedan en desuso en la construcción. Bueno, así también han venido algunas máquinas alguna vez, ¿ya? Alguna vez. Pero nadie está pensando en ponerse después a ofertar eso, ¿no es cierto? Solamente es porque está pagada la máquina, ¿no? Un ejemplo les voy a poner. El de las tuneladoras que se trajeron para perforar el túnel de trasvase en el proyecto Olmos, ¿no? El proyecto Olmos, una obra de trasvase, ¿no? Del río Huancabamba, que está en la vertiente atlántica, o sea, después de la cordillera, en la zona de Cajamarca, ¿no? Entonces, esa agua se embalsa y luego se traslada a través de un túnel trasandino hacia la parte pacífica, en la zona de Olmos, en la zona del desierto de Sechura, para irrigar todas esas pampas. Ese proyecto está terminado, ya fue un éxito, inclusive ha sido una obra reconocida a nivel mundial por el trabajo que hicieron los ingenieros en la perforación de este túnel. Bueno, la máquina tuneladora, que es el motivo del comentario, ¿no? Es una máquina que se mandó a fabricar solamente para esa perforación. No sirve para otra, porque está exactamente para el diámetro del túnel, y esos diámetros del túnel no se repiten, porque eso, y también la constitución de las diamantinas y los rotores están diseñados de acuerdo al tipo de material que iban a perforar, que no se repite en otro sitio, ¿no? Salvo que tenga que ser uno pues por ahí cerca, que no, eso no va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo, por decir, de una maquinaria que me imagino que estará ahí y queda ahí, ¿no? Porque ya no puede ser utilizada en otro lugar, ¿no? Entonces, así aparecen a veces maquinarias de gran capacidad y de mucha eficiencia tecnológica, ¿no? Entonces, por lo menos para que sepan que los canales también existen, máquinas que pueden hacer ese trabajo del revestimiento. Una vez que realizamos este revestimiento, viene el curado, como ya les manifesté. Esta etapa del curado es con respecto al concreto, ¿no es cierto? El concreto debe adquirir su resistencia, como todos sabemos, ¿no? Controlado a los 7, 14 y 28 días. De acuerdo al reglamento, hay que verificar que vaya adquiriendo hasta adquirir su máxima resistencia. Y esa máxima resistencia está en función de la dosificación y de la relación agua-cemento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? En el proceso constructivo cuando vaciamos el concreto? Dependiendo de las condiciones ambientales, entonces a veces el agua falta o sobra, esa relación agua-cemento. Y si no mantenemos la relación agua-cemento, entonces el concreto no va a llegar pues a la resistencia que nos exigen a nosotros. Vamos a suponer un 175, ¿no? O un 210 si tuviera acero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para garantizarlo? Entonces se realiza el curado, ¿no? Cuando se requiere, por supuesto. En las zonas como Ica, que es muy calurosa, entonces es evidente la necesidad de curar el concreto, ¿no?
O sea, echarle agua y que permanezca el agua por un tiempo determinado en su superficie, de tal manera que el concreto lo absorba y se garantice la relación agua-cemento y continúe su proceso de esfuerzo de formación, o sea, de adquirir su resistencia, ¿no? De tal manera que cuando uno saca las probetas ya a los 28 días una prueba de la probeta, entonces esto se compruebe pues con lo que se está haciendo en campo. Ahora, ¿cómo se realiza? Esa es la definición y la necesidad. Ahora, ¿cómo se realiza el curado? Bueno, hay pues ya diferentes formas, ¿no? Diferentes formas que las experiencias entonces nos enseñan para mantener el agua, ¿no? Una cantidad de horas pues sobre el concreto. Cuando es horizontal no hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque hacemos las arroceras, o sea, colocamos arena en todos los bordes y lo llenamos de agua, ¿no? Lo regamos, de tal manera que el agua entonces no se sale y permanece ahí hasta que se exuda, ¿no? Pero ¿cómo hacemos en paredes inclinadas o perpendiculares? En el curado en general. Entonces hay diferentes formas, ¿no? Una de las formas es colocar mantas, colocar sacos, esos sacos de yute, ¿no? O cualquier otra manta, colocarlo y rociar, mojarla, la manta. Entonces la manta absorbe el agua y permanece, ¿no? Hace que el agua permanezca durante horas, ¿no? Sobre la losa. Entonces es otra de las formas, ¿no? En la ciudad universitaria, cuando ejecutábamos en una época, cuando fui director general de infraestructura y mantenimiento en la universidad, entonces ejecutamos una cantidad de obras, ¿no? Y en una de ellas, con el ingeniero Abraham Manay, que era el jefe de obras en esa época, ¿no? Entonces, con él realizaba diferentes procesos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, inventamos encamisetaba él las columnas, porque era en verano, ¿no? El calor era fuerte y había que garantizar el curado. Entonces le colocaba las mantas alrededor de las columnas y con alambre lo aseguraba, lo encinchaba, todas las columnas. Y luego tenía un peón ahí llenándolo de agua, pues cada ciertas horas lo mojaba la manta, ¿no? Para que la columna absorba. Y de esa manera la columna funcionó muy bien. Entonces, una otra experiencia de colocar el tema del curado en elementos verticales, ¿no? Pero, como digo, hay pues diferentes experiencias, ¿no? Entonces hay que garantizar un mínimo a veces de 2 días, ¿no? De 2 días para que se realice. Ahora, ¿qué pasa en el sentido contrario? Cuando estamos bajo cero. Entonces, ahí ya no se exuda, porque cuando hay bastante sol, lo que hace el sol es evaporar el agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, al concreto le falta agua, por eso hay que echarle agua. ¿Y qué pasa cuando está bajo cero? Entonces, el agua se cristaliza, se solidifica, pues, ¿no? Por el frío. Y entonces nosotros lo que debemos hacer es levantar la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Choclococha, en el canal Choclococha, ¿no? También una época fui gerente general ahí del proyecto y los ingenieros que eran egresados de la Universidad de Ica durante más de 8 o 10 años desarrollaron diferentes tecnologías para lograr, ¿no? Que el concreto adquiera la resistencia en esas condiciones. Inclusive hay tesis que hicieron algunos de ellos sobre eso, ¿no? Y el método más práctico que al final logré ver yo, ¿no? Con las visitas que yo realizaba, entonces es que colocaban una estructura metálica sobre el tramo, ¿no? Y sobre esa estructura metálica colocaban una manta gruesa, por supuesto, sintética, una manta, ¿no? Cerraban el tramo y dentro colocaban cilindros con bosta, lo prendían en la tarde, desde la tarde, porque el hielo comenzaba desde la tarde, ¿no? Y lo dejaban pues hasta el día siguiente, ¿no? O sea, que como mecheros, como grandes mecheros, ¿no? Colocados a cierta distancia, y eso generaba pues un microclima, ¿no? O sea, levantaba la temperatura de tal manera que no se cristalice el agua, ¿no? O sea, dentro del concreto, ¿no? Por supuesto que le
ingresábamos también algunos epóxicos, ¿no? Algunos epóxicos como un incorporador de aire, etcétera. O sea, se le echaba algunos epóxicos para ayudar a que este proceso, pero como digo, no es una sola tecnología, se ensayaron varias cosas, ¿no? O sea, se hicieron varias cosas hasta que se logró un nivel óptimo, ¿no? Para mi suerte, yo llegué cuando ellos ya habían logrado, ¿no? esa metodología que pude observar, y cuando ensayábamos las probetas llegábamos pues a la resistencia, sin ningún problema, la supervisión, porque nosotros contratábamos la parte ejecutiva, la hacíamos casi por administración directa con el personal de la zona, y la supervisión nosotros la contratábamos externa, ¿no? Que venían de Lima, ingenieros, y ellos hacían supervisión independiente, ellos verificaban que se ejecuten los trabajos. Entonces, eso es distinto, ¿no? Entonces, en conclusión, los procesos que se implementan, ¿no? De controles de calidad van a depender también de la zona donde uno se desarrolla. Finalmente, lo que hacemos es el llenado de juntas. Ahora, ¿por qué se dejan las juntas? Ya expliqué por qué, ¿no? No se puede poner pues losas de gran longitud porque pueden ser, como puede producirse rajaduras, ¿no? Por los movimientos que ya expliqué de la Tierra, ¿no? O por cualquier elemento externo. Entonces, lo que hacemos es dividir la losa en paños. Entonces, en los canales, mayormente paños de 2 metros, 2,50 hasta 4 metros, como ya les he explicado. Y entonces, entre paño y paño, entonces se genera lo que se llama una junta, ¿no? Ahora, ¿qué junta? La junta de dilatación, porque hay 3 tipos de juntas. La junta de dilatación, las juntas de contracción y las juntas de construcción. Entonces, la que nosotros aplicamos aquí es la junta de dilatación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la junta de dilatación y la de contracción, por ejemplo? Porque la junta de dilatación corta toda la losa, o sea, la separa totalmente losa un elemento de otro. La junta de contracción no. La junta de contracción, ¿no? Es solamente una hendidura que puede ir hasta la mitad, ¿no? Es una hendidura que no corta todo el concreto, sino una hendidura. Y las juntas de contracción se colocan entre junta de dilatación y junta de dilatación. Por ejemplo, si yo coloco un tramo de 4 metros de largo de la losa, ¿no? De juntas de dilatación, entonces yo debería a los 2 metros colocar una junta de contracción, o sea, una pequeña hendidura. Ahora, las juntas de construcción, esas ya tienen que ver con el vaciado, ya es otra cosa, ¿no? Ya eso tienen que ver con cómo se engrampa un vaciado con el otro. Para engrampar un vaciado, hoy día vacía hasta tal sitio y no terminé la losa, me quedé a la mitad. Entonces, ahí hay que hacer una llave para engrampar, ¿no? El concreto de hoy día con el concreto de mañana. Entonces, se genera una junta de construcción que tiene que ver ya con el volumen del vaciado. Si yo garantizo y calculo bien y termino mi vaciado a mi losa, ya no se genera ninguna junta de contracción, de construcción. Entonces, las juntas, sí, por efectos de contracción y dilatación, cambio de temperatura, etcétera, son de dilatación y contracción nada más. Las juntas de construcción se generan por otro tipo de acción. Entonces, las que nosotros debemos colocar sí o sí son las de dilatación, que son las que separan losa de cada losa. Ahora, ¿cómo trabajamos esta junta? Porque tenemos que rellenar la junta, porque si no el agua se va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ha habido diferentes formas de rellenar esas juntas, ¿no? Las más antiguas eran con esta mezcla en caliente de arena con brea, ¿no? En la proporción de 1:4, 1:3, ¿no? Que colocábamos y que ustedes están observando aquí en la parte baja de la foto de la parte baja. Esa es la mezcla antigua que usábamos, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? Funcionaba bastante bien, por si acaso, funcionaba muy bien, pero no tenía mucha durabilidad. O sea, su vida útil, ¿no? Como algunos peruanos pues, pensamos que todo es eterno, ¿no? Que se coloca y ya nos olvidamos para toda la vida, creen pues que no hay que hacer mantenimiento, pero el rozamiento que hacen las partículas líquidas
con esas aristas, va desgastándolas, ¿no? Y finalmente a veces las quiebra y a veces las saca. Y el agua comienza a irse por ahí. Entonces, claro, eso sabíamos de un inicio que iba a ser así. Por eso es que debe hacerse el mantenimiento. Anualmente se revisa y las juntas que están malogradas se retiran y se vuelven a colocar. Pues. Pero ese es pues en el país de las maravillas, ¿no? Acá nadie revisa nada, lo dejan de por vida y ya ustedes han observado en los diferentes canales, ¿no? Cómo las plantas crecen por ahí, el agua se mete, se rompe, etcétera, ¿no? Cuando eso debería estar totalmente sellado y no debía haber ninguna planta que crezca ahí, ¿no? Esa es falta de mantenimiento, ¿no? Y no debería presentarse. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, luego se ha confeccionado un material sintético derivado del caucho que se llama water stop, ¿no? Entonces, el water stop es una lengüeta de caucho, ¿no? Que se coloca embebida en la losa en ambos lados y tiene una nervadura en el centro que debe tener el espesor del espesor de la junta, ¿no? Para no hablar mucho, vamos aquí, ahí está, acá está la foto, ¿no? Esta que están en la parte baja son cómo se compran en rollos, ¿no? Las lengüetas. Aquí se observa la nervadura central y acá las lengüetas a los dos costados. ¿Cómo se coloca? Aquí está en este gráfico en amarillo, ¿no? De esta forma, ¿no? Se coloca y se coloca la junta se genera pues en las paredes, en el fondo, en forma de U. Entonces se coloca la lengüeta en forma de U. Y como vaciamos un paño sí, un paño no, primero la dejamos embebida en el paño que hemos vaciado y luego al siguiente día completamos y debe quedar tal como se observa en ese gráfico, ¿no? Entonces la nervadura central, ¿no? Debe tener el mismo espesor que el espesor de la junta. A modo de ejemplo, acá les coloqué lo que encontré en la red, ¿no? De un fabricante, pero como digo, hay de 4, de 6, de 8, acá como ven hasta de 12 pulgadas de ancho total, ¿no? Y el centro va variando de acuerdo, ¿no? A cada fabricante nos oferta pues diferentes tipos de nervadura. Ahora, la que nosotros debemos, o sea, lo principal para nosotros no es la longitud a veces, sino lo principal para nosotros es que la nervadura tenga el mismo espesor que el espesor de la junta, ¿no? El espesor de la junta. Ahora, finalmente, ¿cómo se sella la junta? Si he colocado, si ustedes ven acá en el gráfico en amarillo, ¿no? Coloco el water stop y esta parte delantera, que es la que va a estar en contacto con el agua, tiene un espacio. Inclusive puede ser que a veces esta nervadura, y yo he observado en varios canales, ¿no? Que está chueca, se sale por un costado porque están apurados, lo hacen de noche, no sé, y entonces el water stop mal colocado, y entonces el agua se puede ir por los costados, ¿no? No está bien centrado a veces. Entonces, para superar esa deficiencia, entonces se hace el sellado final. Es decir, en ese espacio que queda en la parte delantera, porque la parte posterior ya es la que va pues a la tierra, al cerro, ¿no? Ya no nos interesa. Entonces se coloca un elemento sellante, ¿no? Elástico de alta elongación, que por ejemplo, acá les he puesto, es el Sikaflex, que es el que más usamos, ¿no? Entonces una masilla elástica, ¿no? Se hace la limpieza y luego se coloca con una espátula, ¿no? Se va colocando esa masilla elástica que ya ustedes han visto seguramente, ¿no? Que mayormente de color blanco, pero también hay de color gris, ¿no? Entonces ese sellado es importante. Entonces, ¿eso se puede malograr? Sí, por supuesto, se puede malograr, no hay ningún problema que se malogre, pero justamente viene después el mantenimiento. O sea, si eso se malogró, lo retiramos completamente en el siguiente año y lo volvemos a colocar, pues, para que siga funcionando como debe funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Se olvidan, pues, lo dejan ahí por años, ¿no? Piensan que, que todo esto es eterno, ¿no? Sin embargo, uno les dejó
en las manuales de operación y mantenimiento todo lo que yo estoy hablando por escrito, ¿no? Pero eso después es letra muerta a veces, ¿no? Y esta a veces es el origen de las fallas, ¿no? Que se producen en los revestimientos de los canales, el levantamiento del fondo, el rompimiento o agrietamiento de las losas, etcétera, por no tener cuidado en hacer este mantenimiento anual. Eso es lo que a veces provoca, ¿no? Claro, puede haber otros, pero esta es una de las causas y a veces la más común que encontramos haciendo una inspección, ¿no? Nosotros preguntamos, ¿y cuándo hicieron el mantenimiento del sellado de juntas? Todos se quedan mirando. ¿Cuántos años tiene el canal? 8 años. Hace 8 años, te dice. No, nunca lo hicieron, ¿no? Entonces, es evidente que ya pues por ahí hay un hilo conductor a las fallas que se van a producir. Muy bien. Ahora, como parte final de la exposición, les voy a invitar a un video de fotos sobre el canal Choclocoche. ¿Qué pasa? Ahí está el canal anterior, antiguo, ¿no? Que era revestido con albañilería de piedra. Y estas son las labores de rehabilitación de un tramo. Ahí están las cerchas, ahí está el emplantillado, ¿no? Y lo que se decidió es utilizar ese revestimiento en las zonas que subsistían y completarlo con piedras, lo que faltaba, ¿no? Como una cama antes de colocar la losa de concreto, ¿no? Ahí está el relleno de las piedras, como una base, ¿no? Por supuesto que ya todo eso se había destruido, pues no existía antes un piedra emboquillada. Ahí está ya terminadas las labores del rellenado. Se comienzan a construir las cerchas ya. Ahí está la cercha metálica que les comentaba. Después vamos a verla mejor para generar esos microclimas. Ahí se está construyendo una obra de arte, ¿no? Como les decía, a veces aparecen obras de arte en el tramo. Ahí está el inicio del vaciado del concreto, ¿no? En las losas en forma alternada. Otra vista un poco más cerca del concreto. Ahí está el personal. Todo el personal que trabajaba son personal de la zona. Nosotros hacíamos asambleas con las comunidades y ahí acordábamos, levantábamos un acta, el número de trabajadores. Ahí está el de la mochila, es el que pone el epóxico, ¿no? El sellante, el impermeabilizante. Y ellos designaban con absoluta libertad todo el personal que trabajaba, ¿no? Este personal ya venía de años, ¿no? Ya tenían experiencia, conocían y se les reconocía todos los derechos, ¿no? Ahí están las losas ya vaciadas, algunas de ellas. Se trabajaba muy temprano, porque ya a mediodía a veces llovía y a veces había que, y trabajaban bajo cero, ¿no? A veces amanecíamos y las máquinas no podían prender porque se habían congelado, ¿no? Había que calentar agua para calentar el motor, los motores, ¿no? Entonces son condiciones distintas, pues, ¿no? Por supuesto, que generan experiencias distintas. Ahí están las losas vaciadas, ahí están los acabados que se le daba a la losa. Ya está vaciándose ahí los otros paños complementarios. Ahí estamos con el jefe de obras. Así quedaban los tramos al final, ¿no? Ya tramos pues que han estado en uso y ahí ven el arenamiento, ¿no? Cómo los sedimentos entran.
Ahí está la cercha, ahí está la lona, y ahí adentro que generábamos el microclima, ¿no? Con los mecheros, ¿no? Y así quedaron después ya de rehabilitados todos los tramos. Ya hoy está totalmente terminado y rehabilitado el 100% del canal desde la laguna de Choclococha hasta la laguna de Pariona, que ya es en la zona de Ica, ¿no? Es donde nace el río Ica. Muy bien.